Usted suele identificar 8 claves, 8 consejos para vivir mejor o para alcanzar una vida con una cierta armonía. Y habla de 4 T's y de 4 A's. Ahora usted me pone en un aprieto porque tendré que recordarlas. Pero sí, espero, en fin. Vamos a ver, las 4 T's es en inglés. La primera T es time to reflect, que es lo que le he dicho. Tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Segundo es el talent to be discovered. ¿Qué talento tenemos? Es decir, la mejor inversión que podemos hacer en la vida es utilizar el talento que tenemos, no intentar hacer algo que no tenemos, ¿no? Claro, la sociedad no te permite hacer lo que uno quiere, pero sí que pronto o tarde uno puede utilizar su talento de la mejor manera posible. Este es el segundo. El tercero es transmitir, to transmit positivity, es decir, ser positivo. En una sociedad, y concretamente las sociedades mediterráneas, son muy críticas, muy críticas. Parece que uno se pase la vida criticando. Y esto es completamente, absolutamente, es un absurdo por la pérdida de tiempo que esto lleva. Transmitir positividad tiene mucha más importancia. Y la cuarta T es la tutoría, es decir, que todos necesitamos gente que nos oriente. Es decir, el pensar que esto es para la gente joven, el tener tutores es un error. Yo tengo 2 personas que me están absolutamente monitorizando. Y cuando yo tengo un problema voy a ellos y digo, harías esto, harías lo otro, porque la vida cada vez se vuelve más complicada. Es decir, cuando más avanzas en edad, y sobre todo si estás en un terreno profesional, es fundamental tener gente que realmente te ayude a pensar y tomar las acciones adecuadas. Por lo cual, el cuarto punto, que es la tutoría, es para todos nosotros. Uno no puede decir, es que yo tengo 60 años y ya no necesito a nadie que me diga nada. Bueno, pues esto será lo que usted piensa, pero no es así. Necesitamos gente que nos coordine y que nos diga dónde vamos y si vamos adecuadamente. Y de aquí no nos escapamos nadie. Estas son las 4 T's. También. Bueno, vamos con las 4 A's, a ver si nos acordamos. Ay, señor, yo pensaba que usted sabía. No, yo no me olvido. No me olvido. Ahora me hará pensar en las 4. Bueno, primero, sí, aceptar quién eres. Esto es simplemente... Pues bueno, pues yo puedo tener en mi casa una bicicleta y mi vecino tiene un Mercedes-Benz. That's okay. Who cares? Okay? El otro es simplemente el altruismo, que este es absolutamente fundamental. Es decir, que es lo que te da, lo que te digo, te da como, no sé, es como un motor que te lleva adelante diciendo estás haciendo lo que es absolutamente correcto. En mi experiencia de todas las A's y las T's, esta es una de las más fundamentales, es intentar saber, primero dar gracias por lo que uno tiene y luego intentar, si puedes, en fin, hacer algo por los demás. Yo creo que esto es absolutamente importante. La otra es la autenticidad, es decir, que básicamente tú eres el mismo independientemente de con quién estás hablando, dónde estás, has de ser la misma persona. Tú no puedes ser distinto con cada uno que se te presenta. Es decir, que esto es una persona que básicamente es la misma día y noche. Y la otra es la actitud. La actitud es básicamente ser positivo incluso cuando la situación es lo más negativa que pueden ser, ¿no? Que es simplemente saber superar los baches y saber ir adelante y nunca decir, bueno, pues esto no va, está terminado. Es decir, que estas son las 4 T's. Funciona bastante bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo... de matrícula de honor.